¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca. De verdad que para mí es un honor, es un gusto volver a estar aquí con ustedes para escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor, por ser misericordioso, por permitirnos la vida, Señor. Porque es tan importante, Señor, que tú nos des nuevas oportunidades cada día, Padre. Gracias, amado Dios, porque a ti te place, Señor, todavía, Señor, dando más oportunidades para hacer lo correcto, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, que seamos obedientes, Señor, que compartamos tu palabra, Señor, que alcancemos al perdido, Señor, que traigamos, Señor, al perdido, al pecador, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Padre, a una vida mucho más excelente, Señor, que tú nos ofreces. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe, que como cada lunes, Señor, están ya ahí al frente de su aparato receptor, Señor, para escuchar, Padre de la Gloria, este estudio, así como a nuestros amigos, Señor, que nos favorecen con su audiencia, Señor, esperando este tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das de servirte, Señor. Para mí es un gran honor, Señor, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, quitando todo estorbo, Señor, todo aquello, Padre mío, que quiera venir a estorbarnos, a querer robarnos nuestra atención, Padre. Y también, Padre de la Gloria, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, llevándonos a toda verdad. Y de esa misma manera, Padre de la Gloria, que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestras mentes y nuestros corazones, y que también, mucho más importante, Señor, ponela por obra. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y seguimos todavía con los estudios, ¿verdad? De los llamados que Dios nos hace a sus hijos, que Dios hace a su pueblo. Y la semana pasada concluimos el llamado que tenemos en la palabra de Dios a ser perfectos. Y la semana pasada hablábamos de que el llamamiento que Dios nos hace a ser perfectos no es otra cosa, sino que cada día, la única que puede perfeccionarnos es la palabra de Dios. El Señor ya nos lavó, nos limpió, nos santificó, y Él quiere que permanezcamos constantemente en ese estado de apartados para Él, de irnos perfeccionando. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Y dice la palabra de Dios que a fin de que el hombre perfecto, el hombre de Dios, ¿verdad?, sea perfecto a través del lavamiento, y a través de ese lavamiento de la palabra vamos siendo perfeccionados cada día con la palabra de Dios. Y dice, con el único objetivo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, para que hagamos el bien, para que tengamos obras de arrepentimiento y de justicia, de que amemos a nuestro prójimo y que reflejemos en nuestras vidas la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esa es más que nada el que cuando el Señor nos pide cada día que seamos perfectos. Amén. Y la semana pasada, pues, te decía yo que vamos a comenzar el estudio del llamado a ser reyes y sacerdotes. Este es un estudio también muy hermoso, porque hemos estado hablando, hermanos, de los llamados que Dios hace con nosotros.
decía yo al principio de este estudio de los llamados, que el principal llamado que el Señor nos hace es al arrepentimiento. Ese es sumamente importante para que los otros llamados estén ahí y los podamos llevar a cabo. Y existe en la palabra de Dios una doble función a la que hemos sido llamados a realizar y que también implica un estado del ser. Acuérdate que hemos estado hablando de que a Dios le interesa más que seamos a que estemos haciendo infinidad de cosas, pero que no seamos, porque si no somos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos sale de más. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos estudiado, que el ser habla de que verdaderamente, si tenemos el llamado a ser hijos, verdaderamente, ¿verdad? Nos comportemos como hijos, nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestra actitud, nuestro hablar debe reflejar que verdaderamente somos hijos del Altísimo. Debemos de reflejar a Jesús en nuestras vidas. Si estamos hablando, ¿verdad? Hemos tenido, de alguna manera, hemos estado hablando de ello, de que a Dios le agrada más que seamos, ¿verdad? Antes de que hagamos. Porque si nos atiborramos de diferentes tareas, pues lo único que logramos, pues es, pues sí, hacer muchas cosas para Dios, pero todas ellas son huecas, porque las estamos haciendo sin una verdadera convicción, sin verdaderamente aplicarlo primero a nuestras vidas. Entonces, si somos hijos, debemos de comportarnos como tal, como hijos del reino, que hemos sido transformados, que hemos sido limpiados. Y también hablábamos sobre el ser luz, ¿verdad? Nos llamó a ser luz para los que andan en tinieblas, pero para poder, ¿verdad?, ser luz, debemos de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, porque si hablamos de la luz, pero nosotros mismos andamos en tinieblas, pues estamos hablando de una manera incorrecta. Entonces debemos primero nosotros, ¿verdad?, buscar reflejar verdaderamente la luz de Cristo en nuestras vidas para entonces poder hablarles a otros de esa luz verdadera que hemos recibido de parte de Cristo. También nos hace el llamado a ser santos, y santos lo hemos dicho ya muchas veces, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos habla del ser santos, nos habla de apartarnos, de no contaminarnos, de no dejar que este sistema, que este mundo influya tanto en nuestras vidas que nos hagamos como el mundo. Entonces, Dios quiere que nos mantengamos apartados y que nuestra luz, ¿verdad? Nuestra manera de comportarnos, nuestro testimonio, alcance a aquellos que están dominados y que están bajo el sistema de este mundo tan corrompido. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Ya, ¿por qué está tan corrompido? Pues porque está dominado por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y por lo tanto él lo gobierna, él establece sus reglas y establece el juego que hay que seguir en el mundo. Pero el Señor a sus hijos le ha dado reglas, ha establecido lineamientos los cuales tenemos que seguir y que tenemos que reflejar al mundo para que nosotros podamos ser esa luz que el Señor ha puesto en nosotros para que alcancemos a los perdidos. Y cuando hablamos de santidad, bueno, pues no es otra cosa sino no contaminarnos de las costumbres paganas, de todas aquellas cosas que hace el mundo y que cada día las ven más normales, pero que nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos la palabra de Dios, vemos de manera tremenda cómo el mundo está bajo el poder totalmente cegado del enemigo, porque a todo lo que el Señor dijo que era incorrecto, el mundo está diciendo
que es correcto. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces Dios nos llama a ser santos, a verdaderamente mantenernos apartados, a buscar la llenura de su espíritu para que cada día podamos tener el fruto del Espíritu Santo. Y hemos hablado de que el fruto del Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, entonces lo que nosotros hacemos son verdaderas obras de justicia, porque es a través del Espíritu Santo. No podemos tener misericordia con la gente, bondades de nosotros mismos. Quizá lo haremos, pero será momentáneo, será a lo mejor buscando algún provecho, pero cuando esa misericordia, esa paz, ese gozo, esa bondad viene como fruto del Espíritu, eso es entonces es algo mucho más genuino porque viene de Dios, porque lo hacemos sin interés, porque amamos al prójimo como quisiéramos que nos trataran a nosotros y porque queremos darle al prójimo lo que Jesús hizo por nosotros, darnos amor, y Él nos envía a hacer eso con el prójimo, a amarlo. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos, la palabra habla de como a ti mismo, no está hablando de que debemos de amarnos y sobrevalorarnos, no. Habla de que nosotros pues no vamos a ir a poner la mano en la estufa, ¿verdad? Sobre el fuego, porque amamos nuestra mano, no queremos quemarla. No vamos a querer golpear nuestro cuerpo, pues porque es nuestro cuerpo y nos duele. El Señor cuando nos habla de eso, que amemos esta estructura que Él nos dio, la cual nos proporcionó para nuestro viaje por esta tierra. Y que este cuerpo, que es el templo de Dios, debemos de cuidarlo, porque en él habita el Espíritu Santo y no debemos de contaminarlo, debemos de cuidarlo y que entonces, ¿verdad? Vayamos guardando el templo que ahora es nuestro cuerpo del Espíritu Santo y si lo mantenemos de esa manera, pues entonces nos mantendremos en los lineamientos de Dios, en el amor de Dios. También, ¿verdad? Hablamos de que hemos sido llamados a ser siervos, a servir, ¿verdad? Y si estamos hablando constantemente de que al Señor le interesa más el que seamos, ¿verdad? Verdaderamente, a que estemos haciendo constantemente, entonces estamos quitando la mirada de lo esencial, de lo correcto. Y Dios quiere que seamos. Y si decimos que somos siervos, vamos a comportarnos como tal. Decíamos en ese estudio, ¿verdad? Que aquel que no nos sirve, ¿verdad? Correctamente, no sirve para otra cosa. Y el servir para otros, como lo hizo Jesús, Él sirvió de tal manera que hasta dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere que de esa misma manera tú y yo seamos, que sirvamos a los demás, porque al servir a los demás es como si le estuviéramos sirviendo a Él. Dice su palabra, ¿verdad? Que cuando venga el tiempo Él va a decir, cuando estuve en la cárcel, no me visitaste. Cuando tuve hambre, no me diste de comer. Y muchos dirán, ¿verdad? Ay, Señor, pero cuando te vi en una cárcel, si yo te hubiera visto en una cárcel, yo te hubiera llevado de comer. Señor, sí, y te hubiera visitado, pero dice el Señor, ¿verdad? Por cuanto no lo hiciste por estos pequeñitos, es como si no lo hubieras hecho conmigo. Entonces, el servir a otros es como servir al Señor, porque Él nos lo vino a enseñar de esa manera. También vimos el llamado a ser herederos, ¿verdad? El Señor nos llama que una vez que somos hijos, hemos sido adoptados como hijos, y dice el Señor, y si hijos, también herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. Entonces, el Señor también nos llama a entender que tenemos una herencia, que somos herederos y que tenemos una herencia maravillosa de Dios y que tenemos que echar
mano de todas esas maravillosas herencias que el Señor nos ha dejado y echar mano de ellas, porque el Señor quiere, ¿verdad? Que es un Dios extraordinario y que no solamente para la eternidad tenemos herencias, sino aún estando en este mundo, el Señor nos ha dado herencias maravillosas de su gloria y que tenemos que echar manos de esas herramientas, de esas herencias para trabajar con eficacia en su obra. Amén. Entonces, también el Señor nos ha llamado a ser herederos. Y decíamos que la herencia se transfiere siempre de padres a hijos. Y además hablábamos de que la herencia incluye a los que somos herederos, ¿verdad? En el mundo, en este caso, hablando naturalmente en esta tierra, biológicamente, de parte de nuestros padres. Pero el que podamos recibir una más proporción de la herencia que tenemos en Cristo, decíamos que es bien importante, porque eso depende del crecimiento que tengamos tú y yo. Eso es algo tan personal que recibiremos la herencia dependiendo de la manera en que sirvamos al Señor. Eso es sumamente importante, dependiendo del uso correcto que demos a los dones y a todos los recursos que Dios nos ha dado como sus hijos. También nos llamó a ser primogénitos. ¿Te acuerdas que hablábamos de una congregación de primogénitos? Entonces, somos sus primogénitos. Entonces, en la primogenitura decíamos que es muy importante y que además esa primogenitura solamente los hijos tienen el privilegio. Somos privilegiados por ser hijos de Dios, pero más por ser considerados primogénitos con todo lo que implica para cada uno de nosotros. Entonces, ha sido importante ir estudiando cada uno de nuestros llamados y nuestro modelo de primogénito. Sabemos de antemano que es Jesucristo, el primogénito, el unigénito de Dios, que es Jesucristo. Y que Él, a través de su sacrificio en la cruz, ganó para cada uno de nosotros el derecho de ser primogénitos. Y además de esos derechos que los primogénitos tienen y que pueden y que deben de ser ejercitados a la hora de heredar de parte del Padre. Pero además, somos parte de una congregación de primogénitos que es llamada la iglesia y todos tenemos los mismos derechos ante Dios. Entonces, esto ha sido muy importante. Nuestro llamado anterior fue, el que estudiamos fue el de ser perfectos y la perfección es, volvemos a hacer énfasis, que es el ser más que el hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos perfeccionándonos con la palabra, pues no estamos en el punto correcto de perfección que Dios nos está pidiendo. Y ahora, pues vamos a ver nuestro último llamado, que es el de ser reyes y sacerdotes. Y existe en la Biblia una doble función a la que hemos sido llamados a realizar y que también implica un estado del ser. Y que puede parecer extraña, pero que no deja de ser real. Y me refiero al llamado de Dios a que seamos reyes y sacerdotes. Vámonos a Éxodo 19, 3 al 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Éxodo 19, 3 al 8 con respecto a ser reyes y sacerdotes. Esto es bien importante, hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19, del 3 al 8. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros
me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos a todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces aquí vemos al mismísimo Dios hablando con Moisés, dándole una instrucción y le está diciendo, mira, le vas a ir a decir al pueblo estas palabras, les vas a recordar la manera como los saqué de Egipto y que los tomé, dice, ¿verdad? Como en alas de águilas y los traje, los he traído hasta acá y les dice, y les vas a decir además, ¿verdad? Que si oyen mi voz y que si guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro. Dice, y serán mi especial tesoro, no solamente en este lugar donde los he traído, sino dice, sobre todos los pueblos, ¿verdad? Él no está diciendo nada más en un lugar, dice, y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mía es la tierra y yo se la doy a quien yo quiero, ¿verdad? Y entonces, si ustedes oyen mi voz, si guardan mis mandamientos, dice, entonces dice, yo Jehová, les daré, dice, los pondré sobre todos los pueblos. Y además dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Y aquí vamos a esta parte que es la que más nos interesa, ¿verdad? Dice, serás un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y lo que acá el Señor nos está hablando es que un sacerdote, ¿verdad? Es el que llevaba, ¿verdad? Este Aarón aquí, Moisés, perdón, está recibiendo una instrucción de Dios para que le lleve al pueblo el mensaje que Dios le está enviando. Y cuando Dios nos envía a llevar las buenas nuevas al mundo, ahí estamos ejerciendo, ¿verdad? El ser sacerdotes para el Señor, porque estamos transmitiendo su palabra, su mandamiento. Y el Señor en ese momento nos está constituyendo reyes y nos está constituyendo sacerdotes, nos constituye reyes con autoridad delante de la demás gente, de la gente que no conoce de Dios. Él nos da autoridad a través de su espíritu y a través de la palabra nos da autoridad y llevamos el mensaje y entonces nos constituye reyes y sacerdotes y santos apartados para Él, consagrados para transmitir el mensaje de Dios al mundo. Y para ello, ¿verdad? El Señor requiere que seamos una nación santa, una nación apartada, una nación que no se esté contaminando de las costumbres paganas del lugar en donde nos encontremos vivir, ¿verdad? En donde estemos viviendo, que no nos dejemos contaminar, como acaban de pasar, ¿verdad? Las fiestas paganas de los muertos, del Halloween, y así como esta, hay infinidad de fiestas paganas que se celebran y que a veces la gente, aún siendo cristiana, participa de ellas por ignorancia, por falta de entendimiento, porque piensan que nada pasa. Pero déjenme decirles, hermanos, que el participar de todas las actividades paganas, de todas aquellas cosas que no agradan, nos contaminan espiritualmente, nos contaminan, atraemos hacia nuestras vidas cosas que por nosotros mismos no vamos a poder deshacernos de ella y que vamos a necesitar de que Dios intervenga en esa situación. ¿Y qué necesidad hay de que eso suceda si nosotros nos mantenemos con esto, ¿verdad? Con el lavamiento
de la palabra en nuestras vidas. Ella es la que constantemente nos va a mantener limpios, nos va a poner colirio en nuestros ojos para que podamos ver claramente lo que dice la palabra. Nos va a abrir el entendimiento Dios a través de su Espíritu para que comprendamos su palabra, para que entendamos lo que Dios nos está hablando a través de la Sagrada Escritura. Y dice aquí que el Señor, Él sigue remarcándonos el estado de ser, aunque nos parezca muy extraño, ¿verdad? No deja de ser real, que Dios se refiere a que seamos verdaderamente apartados, de que verdaderamente seamos esos reyes y sacerdotes, pero que para eso no nada más es de traer, ¿verdad?, el título, sino de que verdaderamente lo hagamos. El Señor quiere que fungamos, ¿verdad?, que realicemos, que llevemos a cabo estos llamados a lo que el Señor nos llama, pero primero tenemos que ser, primero tenemos que establecernos en su palabra. Amén. Y en Éxodo 19, 3 al 8 que acabamos de leer, Dios le dice al pueblo por medio de Moisés que si escucharan su voz y que si guardan su pacto, dice, entonces serán mi especial tesoro y los pondré sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán un reino de sacerdotes, perdón, gente santa, gente apartada, gente de que cuando hablen, ¿verdad?, la palabra que salga de su boca será una palabra que viene de parte del Espíritu y que convencerá, porque entonces seremos, no solamente estaremos haciendo, sino que seremos verdaderamente. Tenemos la convicción, estamos sirviendo con convicción y estamos nutriéndonos, estamos llenándonos de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, aquí, fíjate qué palabra más maravillosa nos está diciendo la palabra de Dios. Acá en el Nuevo Testamento, el Señor nos está reafirmando esto que acabo de leer, ¿verdad? El Señor se lo estaba diciendo a Moisés para que se lo dijera al pueblo de Israel. Y le estaba diciendo, diles que si escuchan mi voz y guardan mis pactos y guardan mis mandamientos, entonces dice, ustedes serán mi especial tesoro y los pondré por sobre todos los pueblos y serán una nación santa y apartada. Y esto lo está diciendo en el Antiguo Testamento y pues algunos podrían decir, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Pues acá en Primera de Pedro estamos viendo cómo el Señor nos viene a reafirmar y a decir que somos, dice aquí en Primera de Pedro 2:9, ¿verdad?, que somos una nación santa, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria sea al Señor. El Señor nos está hablando aquí a través de Pedro y nos está diciendo, tienes que recordar que tú ya no eres parte de este sistema. Tú ya no eres parte de este mundo. Tú estás de paso porque tú eres un linaje escogido. Yo lo escogí. Eres una nación santa. Eres un pueblo escogido para que anuncies, dice la palabra de Dios, las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor, porque algún día anduvimos perdidos, anduvimos allá extraviados, pero el Señor nos llamó, nos sacó de las tinieblas, de la perdición, a su luz admirable, a una vida mucho más excelente. Entonces, eso es lo que somos. Dice aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Somos un real sacerdocio, porque estamos hablando, estamos ministrando al Padre Celestial, a la gente. Estamos hablándole, estamos fungiendo como sacerdotes, ministrando la palabra de Dios a todo el necesitado, a todo aquel que anda perdido, a todo aquel desesperanzado, a todo aquel que se encuentra angustiado, a todo aquel que se encuentra al borde del suicidio. Le llevamos la luz admirable del Señor para decirles, puede ser alcanzado, puede ser perdonado y puede ser transformada tu vida como el Señor me salvó a mí y me transformó. Y ahora sirvo al que también me llamó de las tinieblas, me sacó a su luz admirable. Y como si fuera, por si fuera poco, vámonos a Apocalipsis 1:6. Esto nos debe de llenar nuestras vidas de una tranquilidad espiritual de las promesas de Dios hacia nuestras vidas. Dice en Apocalipsis 1:6, dice de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor Jesús nos hizo sacerdotes. Cuando Él nos dio la orden, cuando Él murió en esa cruz y resucitó y luego nos dio la orden, la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones. Dice el Señor, ve y predícale a toda criatura y haz discípulos a todas las naciones. El Señor nos envía como sacerdotes a ministrar la palabra, a hablarles de las buenas nuevas. Entonces, el Señor dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 1:6, el Señor nos dice, ¿verdad?, que a través de la obra expiatoria de Jesucristo en esa cruz, Él nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre eterno, para su Padre, el Dios eterno que está en la gloria, y que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aún hay más, hermanos. Vámonos a Apocalipsis 5, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, del 1 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Aquí quien dice yo lloraba mucho es Juan, el discípulo amado. Y dice aquí, ¿verdad? Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí ese anciano le estaba diciendo a Juan: no llores, ¿por qué lloras? Hay uno que ha sido hallado digno
Y ese digno es Jesucristo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, Jesucristo ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Amén. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos en esta parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vemos una pequeña reseña, ¿verdad? De cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único con el poder y la autoridad, ¿verdad? De la que, para poder abrir ese libro, del cual no había sido nadie digno de poderlo leer, y dice aquí, ni siquiera de mirarlo. Pero cuando Juan lloraba, alguien le dijo: no llores, ¿por qué lloras? Hay uno que ha sido hallado digno. Y dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces Jesucristo es el único, ¿verdad?, con la autoridad y el poder que le ha sido dada por su Padre para ejercer ese dominio. Y además, gracias a todo el sacrificio que él llevó en la cruz, a todo el calvario que él llevó, ¿verdad? Dice el Señor, dice que Jesús le ha sido un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Tiene preeminencia sobre todo, ¿verdad? Entonces, Jesús es el único digno. Y gracias, ¿verdad?, a lo que él logró en esa cruz, ¿verdad?, que es el justificarnos a nosotros, el perdón de nuestros pecados. Además, dice en el versículo 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjate qué magnífico. Todo eso ganó nuestro Jesús para nosotros, sin merecerlo. Él se dio completo por nosotros. Y él lo único que pide es que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos que por nuestras propias obras, por nuestras propias actitudes, no podremos lograr nada. Es a través de él y por él y para él. Entonces, el Señor, a través de su sacrificio, de lo que él ha ganado, de lo que él hizo en la cruz, él nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Y ahora, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, estamos ejerciendo ese llamado al que el Señor nos ha llamado, al predicar su palabra, al ministrar su palabra a los demás. Todos estos pasajes que acabamos de leer afirman indefectiblemente que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Solamente es por el sacrificio de Jesús en el Calvario es que nosotros ahora podemos, ¿verdad? Hemos sido llamados reyes y sacerdotes porque Él ganó para nosotros ese título para delante de su Padre para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo se realiza eficientemente esta función de rey y sacerdote cuando hay muchos
hijos de Dios que no se conciben a sí mismos ni como reyes ni como sacerdotes. Entonces, mientras tú y yo, amado hermano, no concibamos el que somos reyes y sacerdotes, lo creamos y lo seamos, nunca podremos echar mano de esa preciosa bendición que Dios ha puesto ahí para sus hijos, a ese llamado maravilloso al que el Señor nos llama. Y vamos a ver el origen, ¿verdad? De esa dualidad. Y hablamos en el antiguo pacto, Dios escogió a Aarón y sus hijos para que estuvieran consagrados y desempeñaran la función de sacerdotes delante de Dios y del pueblo. Y vamos a verlo en Éxodo 28, 1 al 43. Es un poquito extenso, pero lo vamos a leer. Es importante que lo leamos. Éxodo 28, del 1 al 43. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo 28, del 1 al 43. Dice así. Dice, aquí en este capítulo está hablándole Dios a Moisés de las vestiduras de los sacerdotes, cómo deberían de elaborarlas, de hacerlas, cómo debían de ser diseñadas. Dice, harás, le dijo el Señor a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, una topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto,
una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según sus nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzal de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras, del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás del manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y otra granada, otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón, cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fina, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordel de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas de todas las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Aquí sí se dan cuenta, hermanos, el Señor es muy preciso. Él habla con mucha precisión de las vestiduras sacerdotales. Él le habla a Moisés y le dice con mucho detenimiento cómo quiere que sea cada prenda, cada adorno que había de llevar las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Y además el Señor le dice, ¿verdad? Que en la parte
el orillo, ¿verdad? De la parte baja de su vestimenta, debía de poner, dice aquí, que una campanilla y una granada, ¿verdad? Y decía que era con la finalidad de que el sacerdote entrara, porque el sacerdote antes de entrar, ¿verdad? A llevar la petición del pueblo ante Dios, él primero tenía que santificarse, tenía que limpiarse, ¿verdad? Y después entrar. Y entonces entraba el sacerdote y en su andar dentro del lugar santo, ¿verdad? Se oía su caminar, se oía la campanilla. Si la campanilla dejaba de sonar, significaba que el sacerdote había entrado en pecado y moría, irremisiblemente moría, y lo tenían que sacar, lo tenían que jalar, porque nadie podía entrar. Entonces, ese era el objetivo de la campanilla. Entonces, el Señor no solamente requería, ¿verdad? Específicamente, él detalla las vestimentas de su sacerdote, ¿verdad? Aquel que iba a llevarle el mensaje al pueblo de lo que el Señor le decía para que lo llevara al pueblo. Entonces, todo este ritual, ¿verdad? Dios escogió a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Para que les sirvieran, para que estuvieran consagrados y para que desempeñaran esa función tan importante de ser sacerdotes delante de Dios y delante del pueblo. Y el ritual, ¿verdad? Comprendía varios aspectos fundamentales. El primero, ¿verdad? Que menciona esta parte de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, nos habla de que Aarón y sus hijos tenían que ser lavados, tenían que estar limpios, ¿verdad? Para poder ser vestidos con sus ropas sacerdotales. Como segundo punto, deberían de ser vestidos una vez de que eran lavados, de que eran limpiados, que no hubiera suciedad en su cuerpo, ¿verdad? Eran vestidos. E inmediatamente de ser vestidos, les ponían una diadema santa, es decir, les ponían una especie de corona que hablaba de que eran limpios y de que estaban siendo apartados para Dios. Y finalmente se les ungía, ¿verdad? Se les dedicaba para esta función que iban a desempeñar del sacerdocio, perdón. Posteriormente, Dios apartó a la tribu de Leví para que siguiera a Aarón y a sus hijos y que desempeñaran el encargo que él les dijera que deberían de hacer en el tabernáculo de reunión. Una vez que se llevó a cabo el ungimiento de Aarón y de sus hijos, el Señor apartó a la tribu de Leví para que se encargaran del servicio del templo toda la tribu de Leví y que siguieran las instrucciones de Aarón que Dios había establecido como sacerdote a él y a sus hijos. Y vamos a ver lo que dice Números 3 del 5 al 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 3 del 5 al 13. Dice la palabra de Dios, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Entonces aquí también el Señor
le da la orden a Moisés, ¿verdad? De que aparte a la tribu de Leví y que se la entregue a Aarón para que le ayuden o para que hagan, ¿verdad? Que Aarón esté de alguna manera, ¿verdad? Dándoles las diferentes actividades para que ellos hagan todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Limpiar los trastos, ¿verdad? Del tabernáculo, todos los utensilios, ¿verdad? Del tabernáculo y para ministrar al pueblo. Era el templo, ¿verdad? Era el templo de Dios y el pueblo, ¿verdad? Iba a recibir el mensaje de Dios a través de Aarón, porque él era su sacerdote. Dios lo había establecido así. Y la tribu de Leví iba a estar ahí con Aarón, ¿verdad? Para que estuvieran bajo el cargo de Aarón para desempeñar las diferentes funciones dentro del tabernáculo de reunión. Amén, gloria a Dios. Dios le especificó a Moisés que los levitas le eran enteramente dados a Aarón. Él especificó completamente toda la tribu de Leví. Y cuando decía toda la tribu de Leví, acuérdate que cuando decimos alguien de toda una tribu, bueno, hablaba de una tribu hablando de los hombres, las mujeres, ¿verdad? Toda la tribu estaba al servicio del tabernáculo de reunión. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y que además también le dijo, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Entonces el Señor lo estableció así y él escogió a esta tribu. Dice, de esta tribu, la tribu de Leví, los descendientes que estaban consagrados para el servicio. Sin embargo, Jesucristo no provino del orden levítico. Jesús no venía de la línea genealógica de la tribu de Leví, sino de la orden de Melquisedec. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Yo creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya saben que el tiempo no perdona y que ya estamos rayando en el tiempo para terminar nuestro estudio. Vamos a orar para terminar. La próxima semana, concluimos nuestro estudio de reyes y sacerdotes. Y si nos da tiempo, la próxima semana comenzamos un nuevo estudio. Y si no, concluimos ese y continuamos la siguiente semana. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso estudio, Señor. Este estudio donde tú, Señor, nos hablas, Padre de la gloria, que también hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, Padre. Tú, Señor, a través de Jesucristo, Señor, de su sacrificio, Señor. Ese sacrificio en la cruz, Señor, ganó muchos derechos para nosotros como tus hijos, Señor. Regalos inmerecidos, Señor, porque no hemos hecho nada para merecerlos, Padre. El único que lo hizo fue Jesucristo, Señor. Y Él, Señor, nos ha hecho reyes y sacerdotes para ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desempeñar cada uno de los llamados, Padre, que tú nos has hecho, Señor, que seamos verdaderamente, Señor, hijos, que nos comportemos como tales, Señor, que seamos verdaderamente siervos, Padre, servidores, Señor, a tu servicio, Señor, de una manera así como lo hizo Jesús, que seamos santos, Señor, que seamos apartados, Señor, que no nos contaminemos, Señor, con todo, Señor, estas maldades, Señor, que hay en el mundo y que tanto ha crecido, Padre, toda esta maldad. Padre, que seamos perfectos, Señor, que nos estemos perfeccionando, Señor, a través de tu palabra, porque es la que nos perfecciona, la que nos limpia, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender
que somos herederos, Padre, y que somos coherederos con Jesucristo, Señor, allá en los lugares celestiales, y que aún estando en esta tierra, Padre, gozamos, Señor, de tus dádivas maravillosas, Señor, de tu reino glorioso aquí en la tierra, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque también, Padre de la gloria, somos primogénitos, Señor. Somos primogénitos, que el Señor Jesús, Señor, nos ha hecho primogénitos, una congregación de primogénitos a través de su sacrificio, Padre. Él nos ha dado también, Señor, el ser reyes y sacerdotes para tu honra y para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de todos esos llamados, Señor, a que seamos primero antes de que hagamos, Padre Santo, para que entonces, Señor, nuestro servicio sea efectivo para ti, Señor, porque entonces lo haremos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, porque solamente, Señor, llenos de tu Espíritu, Señor, es como verdaderamente llegaremos a ser, Señor, a ser verdaderamente, Señor, a estar establecidos, Señor, a estar enraizados en tu palabra. Y entonces, Señor, todo lo que hagamos, Señor, dará fruto al 100 por uno, Padre, porque estaremos llenos de tu Espíritu, Señor, el cual nos llevará a tener obras de arrepentimiento, de justicia, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanitos, Señor, que estuvieron atentos a este estudio, a los amigos y amigas, Señor, que también estuvieron. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta estación de radio, Señor, que tú has puesto en manos, Señor, del pastor Héctor y su esposita Gisela. Señor, bendícelos, Padre. Sigue dándoles sabiduría, Señor, para que ellos diligentemente, Señor, administren esta estación de radio para tu honra y para tu gloria, transmitiendo, Señor, propagando tu palabra de manera correcta, Señor, sin quitarle y sin ponerle, Padre. Tu palabra no necesita que le añadamos nada, Señor, ni que le quitemos. Tu palabra es perfecta, Señor. Padre, yo te pido por todos y cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación de radio, Señor, hablando tu palabra, Señor. Llénanos, llénanos de tu espíritu, Señor, para que cuando hablemos, Señor, en esta estación, sea tu palabra, Señor, sea tu espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, por mi pastor Doroteo. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú obrando un milagro, Señor, en su vida, en su cuerpo, Padre Santo. Tú puedes, Señor, sanar, Padre. Tú puedes, Padre de la gloria, hacer grandes maravillas, Padre de la gloria. Yo te pido por su vida, por su salud, Señor, por su pronta recuperación, Padre. Yo te pido también por sus espositas, Señor. Adriana, Señor, bendícela, fortalécela, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, abrázalos, Padre. Sé tú con ellos, Padre Santo. Que ellos, Señor, sean sensibles única y exclusivamente a tu maravillosa voz, Padre Santo, porque es la que debemos de escuchar todos, Señor. Tu voz extraordinaria, Señor, que nos infunde vida, Señor, que nos infunde fortaleza, Padre, que nos levanta, Señor. Gracias, que nos da paz, Señor. Esa paz que no viene del mundo, Señor. Esa paz que viene de ti, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de servir al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, al que tú has enviado en rescate nuestro, y tu Espíritu Santo, que ahora nos habita, Padre de la gloria. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, ¿verdad? Invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, adorando y glorificando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, y su Espíritu Santo, que ahora nos habita. Dios me los bendiga y Señor me los guarde. Cuídense mucho y nos vemos próximamente. El Señor les bendiga.